Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos una vez más con la ayuda del Señor en nuestro programa Conversando las Escrituras. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar en su bendita y poderosa presencia. Le adoramos al Dios de Reyes, al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Saludamos a Juan Pedro Elgueta Iturra. Dios les bendiga, mi hermano, en el nombre de Jesús. Y así a todos los hermanos que día a día se conectan. Hoy es lunes ya, lunes 29 de enero, ya finalizando casi ya el primer mes del año 2024. Así que les saludamos cordialmente en esta mañana en el nombre de Jesús y arrancamos una vez más con un nuevo libro o una nueva carta de las Escrituras. Y esta es Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Carta doctrinal también, de mucha enseñanza, de mucha validez. Dice esta primera carta de Pablo a los Corintios es un llamado a la unidad de todos los que invocan el nombre del Señor. Es posible que Pablo la haya escrito desde Éfeso, después de irse de Corinto. Se cree que es la segunda carta que escribió y que la primera no la tenemos. Además, responde a cuestiones que los corintios le preguntaron a Pablo en otra carta o a través de un mensajero. Corintio era una ciudad con mucha inmoralidad y Pablo estaba señalándole a la iglesia que hiciera un llamado a arrepentirse del pecado y a disciplinar y a excomulgar a aquellos que permanecían en prácticas pecaminosas. En esta carta Pablo se enfoca en varias cuestiones de la iglesia, divisiones que habían surgido entre ellos, llamado a la unidad y al arrepentimiento, preguntas de los corintios, respuestas del apóstol, corrección de ciertas doctrinas sobre la resurrección y motivación a ofrendar para los creyentes en Jerusalén. Bien, vamos a arrancar esta carta. Se estima que fue escrita el año 56 después de Cristo. Ahora, ¿por qué damos y entregamos estos datos? Porque para poder contextualizar lo que va a relatar, ¿cierto? O lo que se va a enseñar, debemos posicionarnos en el tiempo, el lugar, el ambiente que había ahí, hermanos amados, para poder entender al tiempo de hoy lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Tenemos que contextualizar el momento que se vivía en la iglesia, que es un momento muy parecido al de hoy. Y por eso nos ayuda para poder entender, por supuesto, y con la ayuda del Señor, que nos da su entendimiento, ¿verdad? Que nos aclara, que nos aclara eh, la contextualidad o el contexto real, el contexto general, el contexto inmediato, el contexto histórico de cómo se debe estudiar la escritura para mayor entendimiento. Hay muchos que se oponen a que los cristianos podamos aprender, pero la palabra nos invita y nos incita siempre a aprender más y más del Señor. Así que vamos con ello. En el nombre de Jesús, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Saludo de quien remite esta carta, a quien va dirigida, ¿verdad? Y la razón, fíjese que aquí hay algo como que pareciera que es contraproducente. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. O sea, bueno, santificados. Y luego dice, llamados a ser santos. Pareciera ser contradictor lo que el apóstol está diciendo. Santificados, llamados a ser santos. Es porque realmente, hermano, la santidad o la santificación consta de 3 etapas. Primero, la palabra santo es apartado, ¿verdad? Dios nos apartó del mundo y nos trajo a su presencia. Ya estamos apartados, ya somos santos. Pero llamados a ser santos es un proceso que se llama la santificación. Es ahí la importancia de este periodo. Desde que usted, hermanos amados, nace
es bautizado en el nombre de Jesús, sepultado y resucitado, amén, ¿verdad? Empieza a vivir una nueva vida. Entonces es necesario, en verdad, que en ese proceso ocurra una santificación. Ahora, ¿cómo ocurre esa santificación? Es por medio de la palabra. No hay otro, hermanos amados, no hay otra manera en la cual usted y yo podamos ser santificados, si no es por la palabra de Dios. En muchos escritos nos afirma esto. Muchos rechazan, hermanos amados, el tema de la palabra. Y usted me dirá, pero bueno, si todos los días en los cultos se predica la palabra. Sí, hay que dos cosas diferentes. Hay dos cosas totalmente diferentes. Las obras y los caminos del Señor. ¿Mm? Entonces, muchos predicadores exaltan las obras del Señor, engrandecen, y no es malo que la engrandezcan, pero quedamos cojos, por decirlo así, en saber la voluntad de Dios, los caminos. Israel fallaba en eso, porque ignoraba los caminos. Se apegaron muchos a las obras, los milagros, las señales, los prodigios, por eso es que ellos demandaban ciertas señales, y Jesús tuvo que hacer muchos milagros para convencerlos. Sanidades de cojos, de ciegos, de paralíticos, para poder convencerlo que él era el Mesías. Pero la palabra no fue aceptada. No, en una oportunidad muchos hablaron de él, después de haber hecho una gran señal, de haber convertido 5 panes y 2 pececillos, hermanos amados, para una gran multitud. Sin embargo, rechazaron, ¿qué cosa? La palabra, que hablaba de qué? De los caminos del Señor. Por eso es que es importante atender, hermanos amados, a la palabra, para no pecar contra Dios. Entonces, esta carta está dirigida a la iglesia. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, ¿no? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fíjese, en toda palabra y en toda ciencia, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, pero así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Claramente, el apóstol está haciéndonos mención, ¿verdad?, de las riquezas que poseía la iglesia en Corinto. Como el Espíritu Santo había sido derramado, ¿verdad?, y había llenado, ¿cierto?, por decirlo así, sus despensas de toda provisión espiritual, en ciencia, en sabiduría. Había de todo en lo espiritual. Había palabra, había ciencia, había Espíritu Santo, pero algo estaba pasando. Algo estaba pasando. Cuando yo recibo la palabra de Dios, hermanos amados, y no tengo entendimiento de ella, de cómo manejar, de cómo llevarla a cabo, ciertamente voy a cometer muchos errores. Es por eso que el Señor Jesús, ¿verdad?, constituye apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, para que el cuerpo sea edificado, o sea, para que la enseñanza vaya en una dirección. Y así todos podamos crecer, todos podamos entender. Cuando la Escritura dice ser santo, porque yo soy santo, es un mandato. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo ser santo, hermanos amados, si soy un pecador? Que lo describe también el mismo apóstol Pablo cuando dice que nuestra naturaleza, y llega a decir, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces debemos entender, hermanos amados, lo que el Señor nos quiere enseñar. Había de todo en Corinto. Pero fíjese en la condición que ellos andaban. Recuerde dónde estaba situado Corinto, una ciudad pagana,
una ciudad inmensa, con una cultura griega pesadísima, por decirlo así, que se contraponía, hermanos, a la voluntad de Dios, se contraponía a los pensamientos divinos, porque ellos, hermanos amados, estaban, o sea, ellos actuaban humanamente, ellos actuaban humanamente. Entonces, es ahí el escenario, una iglesia llena de riquezas, hablan de riquezas espirituales, pero sin saber cómo, hermanos, operarlas. Entonces, es aquí la necesidad de Pablo de escribirle a los corintios y hacer un ordenamiento en todo, de pe a pa, de principio a fin. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. Mire, fíjese la condición que ellos tenían. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué es lo que había? Divisiones. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. La división no es buena. El mismo Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, no permanece. Entonces, debemos poner cuidado, poner atención. Si hay diferencias entre nosotros de pensamiento, debemos llevar, hermano, nuestro pensamiento a la luz de la palabra. Y la palabra es la que va a definir quién está equivocado, quién está pensando bien y quién está pensando mal. Y ahí, como tenemos el mismo espíritu, debemos aunar nuestro pensamiento para que la unidad permanezca. Eso es lo que dice la Escritura, permanezca el amor fraternal, permanezca la unidad. Es lo que Dios quiere, porque sabemos, y vuelvo a repetir, que una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Si en una iglesia, en una casa de oración, hay hermanos que están tirando para allá, otros para acá y otros para acá, esa casa de oración no va a permanecer porque hay división. Va a haber siempre una contienda. No va a haber un buen trato, amén, entre hermanos. Luego dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Varias preguntas para hacerle razonar. Ninguno de los apóstoles, ninguno, hizo alguna vez un prosélito. No, no, ellos no fueron llamados, hermanos amados, para ser proselitistas, como eran los fariseos. Los fariseos eran hombres proselitistas, los saduceos, los herodianos. Ellos eran religiones, hermanos amados, que querían acarrear gente, ¿verdad? Multitudes para ellos, para ellos. Pasa hoy día con muchas denominaciones donde hay prosélitos. Dios bendiga a Mario Beltrán, Jesús le bendiga. Entonces, esto estaba ocurriendo en Corinto. La ideología griega, el pensamiento griego, había acertado ahí una estocada dura en la iglesia de Corintio, y esto, como dije antes, Pablo, movido por el Espíritu de Dios, Dios mismo, ¿verdad?, le llevó a escribir esta carta. Le informaron a Pablo que habían divisiones, contiendas, sí, sí, y eso fue bueno porque esto le permitió, ¿cierto?, escribir esta carta. Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros es bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste también bautizado, pero que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanás. De los demás, no sé si he bautizado a alguno, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo aquí está aclarando que fueron muy pocos los que él bautizó, para que nadie, Dios bendiga a nuestro hermano Toño Ficar, se haga un seguidor de Pablo. Aquí echa por tierra, hermanos, el poder humano en la iglesia. De hecho, en Apocalipsis nos habla de la ideología o de los nicolaitas. ¿Mm? Nicolaitas, hermanos amados, eran los que tomaban posesión, los jefes. ¿Mm? Y eso es lo que Dios nunca le ha gustado. Aquí hay un solo jefe, y el jefe es Jesucristo. Y esto es lo que Pablo va a dejar en claro. Yo no bauticé a nadie, para que ustedes digan que son seguidores míos. Amén. Luego dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder.
Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? De la predicación. Esto es lo que el hombre no puede entender, que por medio de la predicación de la palabra el hombre puede llegar a ser salvo. Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Es una buena noticia. Buena noticia que va sobre una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que somos todos pecadores y que debemos, hermanos amados, y que estamos condenados. Estamos dados a un juicio y a ser condenados eternamente. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que a través de la muerte de Cristo en la cruz, usted y yo podemos ser salvos si creemos de acuerdo a la Escritura, no tampoco como yo quiera creer, porque hoy día en el mundo, en la sabiduría humana, muchos y la gran parte de este mundo, el 99,9%, dice creer en Dios, pero no todos le creen a Dios. Eso marca una gran diferencia, hermanos amados, con respecto a la fe. Entonces, mediante la locura de la predicación, Dios determinó salvar. El que cree, cree, y el que no, no cree. Una cosa quizás para el hombre es una locura, como un hombre que está ahí inerte en una cruz y que murió, y que muchos ponen en duda también la resurrección, ¿verdad? Porque también Pablo habla de aquello. El pensamiento griego no cree en la resurrección, no cree en la resurrección, sí en la reencarnación, que es muy burda. Entonces, hermanos amados, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Por eso adelante le dije que Jesús en Israel tuvo que hacer muchos milagros. Y los predicadores contemporáneos se dan, hermanos, a exaltar los milagros. No es malo, a exaltar la sanidad. Amén. Pero no exaltan los caminos. Entonces, ¿qué pasa? Quedamos pendientes de una parte de un pie. Nos falta el otro pie. Cierto que debemos exaltar los milagros, las señales, pero también debemos exaltar lo que Dios quiere. Porque la única manera que el hombre vaya endechando su camino es sabiendo la voluntad de Dios. Es lo que Pablo le dice a una de las iglesias. Para que conozcáis a Dios y para que también conozcáis qué cosa, su voluntad. Entonces, a Dios le plació que por la predicación del Evangelio salvara a los creyentes. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, escuche, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Es lo que hablaba recién. Más para los llamados así judíos como griegos. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se capte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, escuche bien, esto es lo maravilloso, es glorioso, el cual dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, 1, justificación, 2, santificación, 3, y redención, 4, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Vamos a relatar o resumir estos últimos puntos de este capítulo 1 de 1 Corintios. Nadie se puede jactar que es mejor que nadie, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir, no, es que yo soy bueno, no le hago mal a nadie, me porto bien, le doy toda la plata a mi esposa, soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen abuelo, soy un buen tío. Eso es jactancia. Amén. Porque la Escritura revela que somos malos de nacimiento. Somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Nuestra naturaleza es inclinada al mal desde que nacimos. Estamos desobedeciendo. Amén, quizás en una manera muy liviana y muchos se captan. Uy, mira, ni la guagua, mira, hizo esto. Porque nuestra naturaleza es así. Amén. El único que puede cambiar nuestra naturaleza es Cristo. Entonces, otros sin conocimiento, sin sabiduría, sin entendimiento. Pero a Dios le plació llamarlo vil, lo menospreciado, lo más malo del mundo.
Porque los que se jactaban de ser buenos. Por eso es que una persona debe arrepentirse, hermano. Cuando le es predicado el Evangelio, esa persona no debería hacer cuenta de sus méritos propios, sino que debería examinarse a la luz de lo que Dios dice de él. ¿Qué digo yo de mí? Bueno, yo siempre voy a hablar bien de mí. Nunca voy a hablar mal. Es una naturaleza humana de no reconocer los errores, de no reconocer nuestras faltas. Es natural. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios de mí? Entonces, ¿cómo yo debo saber lo que Dios piensa de mí? Por la palabra. La palabra me revela por cuanto todos pecaron. Todos, sin excepción. Todos. Entonces, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando cayó Adán, caímos nosotros también, porque nosotros veníamos los lomos de Adán. Adán fue echado del huerto. Nosotros también. Fue echado de la presencia de Dios. Fue despojado. Nosotros también, porque estábamos en Adán. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos volvernos. Pero no podemos, hermanos, jactarnos de las obras que nosotros hacemos. Soy un buen trabajador, soy un buen esposo, estoy acá. Yo hablo muy bien de mí. Amén. Pero como le dije antes, ¿qué es lo que Dios dice de mí? ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué Dios piensa de usted? Lea la Escritura. Fíjese que dice que los malos serán trasladados al infierno. Dice, hermanos amados, que no hay ninguno bueno, ni aun uno, que Dios miró de los cielos para ver si alguien buscaba a Dios. No había ninguno. Ciertamente muchos, en gran parte hablamos de Dios y tenemos una religión, pero es a nuestra manera, my way, a nuestra manera, amén, no a la manera de Dios. Entonces, hermanos, en esto tenemos que detenernos y pensar si realmente, hermanos amados, estamos realmente en el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No he venido yo a juzgar a este mundo. Jesús no vino a condenar a este mundo, porque el mundo ya está condenado desde el huerto. El hombre está condenado del huerto. El día que comas, morirás. Todos mueren. Por eso que el apóstol Pablo dice, en Adán todos mueren, mas en Cristo somos vivificados. Hermanos, debemos entender que no somos nada. ¿Y sabe dónde queda esto manifiesto? Porque a veces el hombre vive y transita por esta vida sin poder entender. Y aún más allá, el diablo sigue engañando al hombre. Le voy a poner por qué. ¿Sabe dónde queda de manifiesto que no somos nada? En el quebranto y mayormente en la muerte. ¿Puede el hombre resucitar por sí mismo? ¿Puede el hombre pararse del ataúd? ¿Puede el hombre por sí solo salir del sepulcro? Imposible. Entonces nadie puede jactarse. Ni aun siendo creyentes, hermanos amados, podemos jactarlos en nuestra persona. Porque yo no soy mejor que mi hermano, ni mi hermano es mejor que yo. Soy tan pecador como mi hermano que el Señor tuvo que morir por todo. Entonces, no hay jactancia. Eso queda demostrado. No hay jactancia. El libro de Eclesiastés nos habla mucho con respecto a esta cosa, hermanos amados, que nosotros debemos entender. Las religiones, hermanos, muchas veces alejan al hombre de Dios, pero la palabra de Dios nos acerca cada día más a Dios. Y por eso que el Señor dijo escudriñar las Escrituras. Si bien es cierto, el hombre ha creado organizaciones, ¿verdad? Eh, y aquí en Corinto la iglesia estaba dividida, porque había jactancia en los creyentes. Los creyentes habían adoptado una postura de jactancia, de que eran mejor que otros. No, hermano, aquí no hay nadie mejor que otro. El más bueno es Cristo. Porque si Él no hubiera muerto por nosotros, y no hubiera entregado su vida, y no hubiera derramado su gota, hasta la última gota de sangre, usted ni yo tendríamos esperanza. Entonces, uno, es importante que el hombre se arrepienta. Dios manda que el hombre se arrepienta. Usted si no tiene a Cristo todavía, usted debe arrepentirse. ¿Para qué? Para reconciliarse con Dios. Porque Dios quiere reconciliarse con usted. Pero si usted no entiende que tiene una necesidad de Dios, difícilmente va a venir a Dios. El hombre hoy día se jacta de no tener necesidad. Y aún los creyentes hoy día, sí, aún los creyentes muchos sirven a Dios como quieren, viven como quieren. Y
esto se cumple, ¿cierto? La palabra de Dios, con esto va a ir concluyendo. Cuando dice, tú dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo que eres pobre, ciego, desventurado y desnudo. Yo sin Dios no soy nadie. Yo sin Dios no soy nadie. Con Dios soy todo. Porque el todo del hombre, como dice en Eclesiastés, es Cristo. Por eso no debemos abandonar la fe. Amén. No debemos abandonar la fe. Debemos correr la carrera hasta el último minuto de nuestra vida. Debemos seguir a Cristo hasta el último minuto de nuestra vida. Amén. Así que le invito a examinarse a la luz de la palabra. Examínese y vea. Nadie es mejor que nadie. Debemos reconocer que pecamos. Y por eso es que Dios, a través de su palabra, quiere perfeccionar nuestra vida. Usted es santo, usted ya fue apartado. ¿Usted creyó? Sí. Usted se bautizó en el nombre de Jesús. Usted es santo, usted está apartado. Pero ahora viene el otro proceso, la santificación. Vuelvo a leer, escuche, vuelvo a leer los últimos 2 versos. Más por Él. ¿Por quién? Por Jesús. No por usted, por Él. Vosotros en Cristo Jesús. Perdón. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, ¿quién? Jesús. Por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Después del proceso, hermanos amados, de la santificación, viene el último proceso. Por eso que no debemos abandonar la fe. Por nada del mundo. El último proceso se llama redención, donde serán nuestros cuerpos transformados. Será cambiado este cuerpo de bajeza en un cuerpo de gloria. Este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible. Amén. Esa es nuestra esperanza. No desmaye, no claudique. Vamos a ver muchas cosas que nos van a decepcionar en esta vida y aún dentro de la iglesia. Sí, porque en Corintios estaban peleados unos con otros. ¿Se fijó, no? Pero por la palabra de Dios son ordenadas todas las cosas. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez del lugar de Semillero. Un abrazo de acá de Santiago a todos, a todos. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos de allá de Semillero. Creo que el día de ayer tuvieron una campaña esperando que Dios haya, hermanos amados, añadido a la iglesia a todos los que han de cesar. Amén. Así que permanezca, hermanos, permanezca en el camino, no se aparte. Amén. Busque a Dios. Y si no ha entrado al camino, es tiempo que entre. Recuerde que un día va a morir. Un día sus días se terminarán. Amén. Y eso es lo que le decían antes. Ahí se ve nuestra imposibilidad. Ayer muchos murieron. Sí, hoy también morirán muchos. Lo más triste es que murieron sin haber sido perdonados. O sea, sin haberse reconciliado con Dios. Dios quiere reconciliarse con los hombres. Dios quiere, mire, la buena voluntad del Señor. Sí, eso es lo que los ángeles dijeron. Paz en la tierra y buena voluntad. ¿Para quién? Para con los hombres. Pero la buena voluntad es de Dios. Entonces, hermanos, amigos, le insto en esta hora a cambiar su actitud, ¿verdad? Y a venir al Señor. No se quede, hermanos, no se quede ahí, hermanos amados, lamentándose. Aproveche este día que Dios le ha dado. Vamos a despedir esta enseñanza y, como siempre, comparta el video. Amén. Y escudriñe las Escrituras. Que Dios nos ayude y nos guarde. Hasta mañana. Bendiciones. Un abrazo. Haz nuestro carácter más como